Aí eu aumento para dose máxima. Então, a partir de hoje, eu vou dar a dose máxima do fármaco e vejo como que ele se apresenta. Quando você já inicia uma dose máxima, eu posso, dependendo do que eu estiver fazendo, pode ter resistência, né? Aí eu não posso depois trocar o fármaco. Depende. Depende. Você não vai conseguir. Por exemplo, eu estou dando uma amoxicilina e ele não está respondendo, eu troco por amoxicilina e ácido flavulante. Uma vai falar nada. Mas nós estamos falando de antibióticos, né? Muitas vezes, se você está com a dose máxima e não está respondendo, você troca de medicamento se viu que aquele não funcionou. Entendeu? Aí você troca da classe para antibiótico. Tá? Aí depende muito do que você está dando, da resposta do seu paciente. Tá? Mas aí a gente pode sempre aumentar a dose ou trocar de medicamento. Como evitar intoxicações? Devemos sempre de primeiro, né, falar com a mãe. Não pode deixar o medicamento a la altura de tu hijo. Temos que evitar utilizar medicamentos de maneira indiscriminada. Utilizar envases que resultem difíceis de abrir para o ninho, que já é difícil para a gente abrir. Né? Não tem uns que você tem que apertar e girar e não sei o quê. Tem uns que você tem que apertar para baixo, apertar do lado e girar. Eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Não guardar sobras e evitar a automedicação. Durante mi internado, hubo la internación de un niño de 23 días. Yo nunca más me voy a olvidar. Un niño de 23 días que llegó así muy mal en la urgencia y le preguntaba a la mamá qué le pasó. Ella no respondía. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Ahí intentaban, los doctores estaban intentando resucitar el niño, no sé qué. Bueno, intubaron al niño y no sabía qué es lo que pasaba. La mamá no tenía historia de infecciones perinatales ni nada. Y ahí, yo no sé si conocen la urgencia pediátrica en el hospital. Y hay una ventana y acá al lado tiene la parte que se espera para hacer la radiografía, tomografía. Y ahí la mamá del niño estaba sentada con unas vecinas, no sé quién, y la persona le decía, contale a los doctores qué es lo que pasó. Y ella decía, no, contarle al doctor qué es lo que pasó, y ahí nosotros escuchamos. La señora llevó a su hijo de 23 días a la farmacia porque estaba engripado. Y le dieron un antigripal a un niño de 23 años, y se murió este niño. 23 días. Porque la mamá no le llevó al hospital y le llevó a una persona que no tenía la mínima idea de lo que hacer con un niño de 23 días. Triste, ¿verdad? Triste. Pero esto pasa. Hã? Então, é difícil falar a culpa do farmacêutico. A gente não sabe se foi farmacêutico, se foi balconista, né? A gente não sabe. Porque se a pessoa com o mínimo de instrução possível falar assim, senhora, leva o seu filho para o hospital, porque é muito pequenininho, eu não vou nem, né? Bueno, e os ancianos? Los ancianos son más complicados porque son un combo de enfermedades. Difícilmente vamos a tener un anciano que no tiene ninguna enfermedad o que tiene una enfermedad crónica. Suele tener por lo menos diabetes e hipertensión. Ahí tenemos, ya empiezan las cardiopatías, los que tienen riesgo en cáncer de próstata, de mama, ¿verdad? Y ahí presentan insomnia por su ansiedad, una depresión porque los hijos, los nietos, nadie le hace caso. Tenemos las demencias que son comunes, ¿verdad? Y ahí los dolores articulares.
eventos cerebrovasculares, historia de eventos cerebrovasculares, cardiopatía isquémica. Entonces, mire, es un combo los ancianos. Y entonces es difícil de tratar y nosotros debemos de tener ojo al administrar fármacos, porque debemos siempre de preguntar qué es lo que ya tomas, que yo tengo que evaluar si el medicamento que les voy a pasar ahora, si vos podés tomar, porque si no hay interferencia. Muchas veces, dependiendo del caso que presente el paciente, él tiene que irse a su cardiólogo y preguntar, ¿puedo tomar este medicamento que el médico me indicó por mi patología? ¿Verdad? Muchas veces se recomienda, bueno, vas a pasar con tu cardiólogo y ver si puedes tomar este medicamento. Si podés, vas a iniciar. Si no, vamos a ver qué es lo que hacemos para la patología del paciente, ¿verdad? Los ancianos presentan ineficacia del tratamiento o porque no cumplen de la manera correcta el tratamiento o porque hay interacciones entre los fármacos. Vamos a preguntar, señor, ¿vos tenés enfermedad? Sí, yo soy hipertenso. ¿Pero qué es lo que tomas? Yo tomo mi remedio de la presión. Día sí, día no. A veces tomo, otras veces no. Cuando está bien mi presión no tomo, porque ya está bien, porque voy a tomar. Y entonces no cumplen. O muchas veces porque no recortan las instrucciones. Porque son ancianos, tienen ya un déficit cognitivo, ¿no? Que es común de la edad. Entonces, siempre que vamos a indicar un fármaco a un anciano o a cualquier individuo, le explicamos cómo tomar. Y ahí entendiste, sí, repetime entonces. ¿Cómo vas a tomar tu remedio? Yo voy a tomar así, 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 así. Entonces, nosotros entendemos que él comprendió las informaciones, pero de la misma manera tenemos que prescribir en un papel cómo él va a tomar su remedio y con letra que él entienda. Porque si no entiende sí, exactamente. Y también si él se olvida o que no sabe leer, una otra persona puede leer y le explicar. Y las interacciones, entonces ya vimos que puede haber, ¿verdad? Interacciones entre los fármacos. Tenemos varios factores ahí de interferencia que sufren los fármacos en los ancianos. Miren, tenemos ahí factores que pueden interferir en la absorción de los fármacos. Ellos suelen presentar un pH gástrico un poco más elevado, asociado a un retraso del vaciado gástrico y una disminución de la motilidad y del flujo sanguíneo intestinal. Entonces, todos son factores que dificultan la absorción de los fármacos. Y se conoce ahí una dificultad mayor en absorber hierro, calcio y vitaminas. Pero esto es natural. Por eso que nosotros le ponemos siempre vitaminas a los ancianos, porque ellos ya tienen una dificultad mayor de absorber. Entonces vamos a aumentar el aporte a este paciente. Tenemos ahí interferencia en la distribución. Los ancianos suelen presentar un aumento de la grasa corporal y consecuente disminución de la agua total corporal. Y disminuye masa muscular. Hay ancianos que nosotros debemos de administrar fármacos que inducen la producción de masa muscular, porque suelen presentar ahí una disminución importante. Y todo se sustituye por grasa. Y a los ancianos disminuye el volumen de agua total y ellos se olvidan de tomar agua. Tenemos por obligación, si estamos en la casa de abuela,
Entonces toma agua. Toma agua. O pedir que siempre tenga una botella de agua en el local donde ella más se queda o donde ella más pasa. Y que ella va a mirar y se va a recordar de tomar agua. Porque los ancianos simplemente se olvidan que deben tomar agua. ¿Ah? Si funciona, funciona. Da fralda, né? Consegue evita de tomar água para não ter. Exatamente. Das limitações. Mas não pode, porque você tem dano depois em um montão, né? Por exemplo, dificulta funcionamento renal, favorece acúmulo de substâncias, né? Infecção urinária, exatamente. Tenemos disminución de la concentración de la albúmina y la afinidad de la albúmina por los fármacos y aumenta la afinidad de la alfa-1-glucoproteína. Siempre tenemos la mayor afinidad de los fármacos por la albúmina que la alfa-1-glucoproteína. Esto es normal. Y en los ancianos esto se invierte un poco. La excreción renal. Nosotros sabemos que hay una disminución progresiva y es fisiológica en los ancianos. Cuanto mayor la edad, menor va a ser esta tasa de filtrado. Cuando comparamos a los individuos normales, a los adultos. Pero no es patológico, es fisiológico. Se conoce esta disminución del aclaramiento renal. Y hay algunos fármacos que ajustamos la dosis de acuerdo a la edad del individuo. Cuidado, debemos controlar el tratamiento con fármacos de índices terapéuticos pequeños, como ya comentamos anteriormente. La utilización de los fármacos en los ancianos. Miren, los factores farmacodinámicos. Sabemos que los ancianos tienen mayor sensibilidad a los depresores del sistema nervioso central. Por eso que no se recomienda el uso de benzodiazepinas a los ancianos. Porque se sabe que son más sensibles y que aumenta la tasa de queda de propia altura y lesiones de fémur, lesiones de vacía, de cuadril, ¿verdad? Entonces debemos de evitar. Yo tengo una abuela que está con un montón de fármacos, incluso benzodiazepina. Y mi tía no acepta mucho las cosas que yo digo, porque santo de casa não faz milagre, né? E aí eu falei, leva no médico e pede para tirar. Ela falou que não. A mãe não é minha. É minha avó, a mãe não é minha. Eu falei pra minha mãe, se fosse você, eu tinha resolvido o problema rapidinho, né? Mas tudo bem. Então, talvez é porque eu não tenha, né? Eu só sou médica desse lado. Quando eu passo pro lado do Brasil, eu perco toda. É como se eu esquecesse tudo que eu aprendi, né? Mas tudo bem. Entonces, no se recomienda ahí utilizar principalmente las benzodiazepinas, que son depresores del sistema nervioso central. Y sabemos que hay una tendencia del desarrollo de hipotensión postural, que es cuando se pone de pie, se siente un poco una alteración, una lipotimia, ¿verdad? Por la hipotensión postural. ¿Y cómo hacemos esto? Siempre si el paciente nos refiere, doctor, cuando yo me pongo de pie o cuando yo estoy acostada y me siento un poco mareando, un poco medio extraño. Siempre le vamos a tomar la presión en los dos miembros superiores y vamos a pedir para que se ponga de pie y 3 minutos después le tomamos en ortostasis. Y ahí identificamos la hipotensión postural, semiológicamente, ¿verdad? Una disminución de la sensibilidad de los beta receptores
Consecuentemente, disminuye la eficacia de los antihipertensivos. Y ese es uno de los motivos por el cual nosotros tenemos ahí ancianos que toman 2, 3 antihipertensivos en dosis máximas, porque hay una resistencia. Siempre debemos pensar, ¿necesaria la indicación de este fármaco a este paciente? Este paciente ya toma algún fármaco que puede interaccionar con este otro y generar reacciones adversas importantes. Ya hablé instrucciones por escrito para evitar errores y siempre hablar las instrucciones y pedir para que repita. Elegir el número menor de medicamentos posibles y las tomas también. Si tenemos, porque ustedes saben que hay asociaciones principalmente entre los antihipertensivos que ya compramos en la farmacia. Por ejemplo, un IECA con un tiazídico. Es más fácil el paciente se recordar que tiene que tomar una pastilla a la mañana y a la noche, do que 4 pastillas, 2 a la mañana y 2 a la noche. Porque probablemente no va a tomar solo estos 2. Ahí tiene su remedio de la diabetes, tiene su remedio de la artrosis, de la artritis, no sé qué. Entonces, y claro que debemos evitar polifarmacia. Debemos evitar administrar un montón de remedios al paciente. Hace un mes, el novio de mi hija me llamó y me dijo si yo podría evaluar una prescripción de su abuela, porque después que le empezó a tomar el remedio que le pasó no sé quién, un médico de su ciudad, y él empezó a presentar hipertensión arterial que ella nunca tuvo. Cuando yo miré la prescripción, parece mentira, había más de 15 medicamentos, muchos de ellos en subdosis. Ella tenía que tomar 4 cápsulas a la mañana, 4 cápsulas a la tarde, de tanto medicamento que tenía. Yo le dije, bueno, a mi mamá no le doy este medicamento. ¿Cómo vas a ajustar la dosis de un fármaco que están todos ahí metidos en una cápsula? Imposible. Entonces tenemos que tener cuidado y hacer una evaluación individual de cada paciente. ¿Ok? Y los efectos teratógenos, que son aquellos efectos que ocurren sobre el feto. Y ocurren durante el embarazo, cuando administramos el fármaco a una mamá. Estos efectos teratógenos suelen presentarse cuando utilizamos el fármaco en el primer trimestre. Y ahí vamos a tener malformaciones importantes. Tenemos efectos sobre el desarrollo que puede pasar sobre cualquier periodo, no solamente en el primer trimestre, sino que hasta el nacimiento del paciente. Y los efectos secundarios sobre el feto o el neonato, que suele ocurrir durante el tercer trimestre o cerca del periodo del parto. Los efectos teratógenos pueden ser detectados en el momento del parto, antes del parto, durante la gestación, el embarazo, y después del parto, más tardíamente, durante el desarrollo del bebé. Son efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el parto o más tardíamente. Se está asociando, hay estudios que asocian el consumo de marihuana por la mamá y el desarrollo de una enfermedad, autismo.
Estas alteraciones del efecto teratógeno pueden ser macroscópicas o microscópicas. Tenemos alteraciones cromosómicas, alteraciones de un gen o de varios genes, alteraciones ambientales. Les comento de aquellos accidentes nucleares, alteraciones ambientales. ¿Qué es lo que pasó en Fukushima? ¿Qué es lo que pasó en la Chernobyl? ¿Se assistiram essa série? Nossa Senhora, assistam, é muito boa. Aí você vê onde que a arrogância do indivíduo leva um país inteiro. Muito interessante isso. Chernobyl. Falei da prescrição fatal para vocês também? Assistam, também é legal. Ah, e tem um outro também que depois eu vou falar para vocês, que eu não vou lembrar o nome agora, que são tratamentos contra doenças, que são coisas que você nem imagina, sabe? Tipo, tratar a doença de Lyme com o veneno da picada da abelha. Eu assisti. Não é legal esse? Muito bom, eu também gostei bastante. É sobre uma enfermidade. E aquele do leite, do menino que toma leite materno para ficar bombado? Sim, é muito Mas, gente... Bueno, enfermedades infecciosas que sabemos que causan efecto teratógeno. El ejemplo, Zika, ¿verdad? Zika, que causa microcefalia, retraso mental. Afectan la calidad de vida, incluso alteraciones del desarrollo intelectual. Mire que son efectos que nosotros podemos mirar al nacimiento y después podemos identificar tras el desarrollo. ¿Qué factores van a influir en la acción teratógena de un fármaco? La naturaleza del agente, si es un agente antineoplásico, una hormona sexual, porque la administración de hormonas sexuales durante el embarazo puede alterar la diferenciación sexual del feto. Muchas veces determinada hormona favorece, feminiliza un feto masculino o masculiniza un feto femenino. Eso todo por inducciones hormonales. Características fisiológicas y patológicas de la madre. Esta madre, ¿cuál es la edad? El estado nutricional de esta madre. Si tiene enfermedades concomitantes. Si esta madre ella tiene, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Sabemos que los niños de madre diabética nacen gigantes. ¿Es lindo? No, é doença. Vão ser tudo doente depois. Alguma coisa vai aparecer, você pode ter certeza. Y si es una mamá diabética conocida que no controla su diabetes, el niño puede nacer con malformación. Porque interfiere en el desarrollo del bebé luego en el primer trimestre. Si van a estudiar el efecto de la diabetes durante la embriología. Intensidad del estímulo, que es la concentración de fármaco que llega al feto. La mamá que toma una única dosis del fármaco, probablemente nada va a pasar al bebé. Un cuadro agudo y pasa y no causa daño. Pero si llega a altas concentraciones por tiempos largos, ahí tenemos el desarrollo. Y fases del desarrollo que estamos hablando ahí, si estamos en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Nosotros sabemos que los fármacos y los virus y todo lo que sea que llegue al bebé en el primer trimestre, pasa con mayor dificultad porque la placenta todavía es gruesa. Y entonces tiene mayor dificultad para pasar por la placenta, pero cuando llega el bebé causa daño.
con mayor facilidad. Mientras tenemos ahí el desarrollo, ¿qué es lo que pasa? Se va adelgazando la placenta y ahí pasa con mayor facilidad, pero los daños van a ser mucho menores. ¿Entendeu? Consecuencia de los efectos teratógenos. Por ejemplo, si el embrión sufre un efecto teratógeno intenso, muchas veces la mamá va a abortar este embrión y ella nunca consigue llevar su embarazo adelante, porque si la toma de manera crónica un fármaco que le causa teratogenicidad, ella es una mamá infértil. Se embaraza pero no consigue mantener el embarazo. Alteración del desarrollo que puede ser morfológica o bioquímica en el bebé. Muerte con aborto espontáneo en casos de anticoagulantes orales, porque inducen hemorragia fetal. A las mamás, a las mujeres que necesitan utilizar anticoagulantes de manera crónica y que se embarazan, en el momento del diagnóstico le cambiamos el anticoagulante por heparina no fraccionada, porque es la única que se puede administrar a las mamás. Efectos diferidos, que son aquellas alteraciones que nosotros vamos a identificar durante el desarrollo de este bebé. Y alteraciones del crecimiento fetal, como el alcohol y el tabaco, porque el alcohol causa efectos directos sobre el feto. Y el tabaco, él causa efectos en la placenta que disminuye el aporte de sangre, nutrientes, oxígeno y todo lo que necesita el bebé. Y entonces tenemos retraso del crecimiento intrauterino en los bebés que nacen más chicos. Y acá tenemos la talidomida, que ya les hablé. Estos son los hijos de la talidomida. Y es una generación de personas. Década de 60, 50, 60. Y sabemos que hay cambios fisiológicos en una mujer durante el embarazo. Aumenta en 50% su volemia. Aumenta también el gasto cardíaco, porque si aumenta la volemia, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta la volemia, aumenta el aclaramiento renal en 50%. También vamos a tener un aumento de la metabolización porque aumenta las hormonas, el estrógeno que induce el metabolismo de las enzimas hepáticas. Y tenemos ahí una disminución de la unión a las proteínas plasmáticas. Pero todos estos cambios se normalizan tras el parto. Todos estos. Y acá tenemos una tabla del libro que podemos observar ahí cómo van a interpretar. Esto, los que está en verde, son los periodos muy sensibles a los teratógenos. Acá tenemos las semanas. Acá tenemos las semanas. Y miren que lo que está en verde. Acá es perna, ¿verdad? La pierna. Entonces, los efectos más severos ocurren hasta el inicio de la 6ª semana. Después tenemos periodos que son menos sensibles, como está acá en amarillo. Miren que el oído es el órgano más sensible, donde tenemos ahí el mayor tiempo de sensibilidad a los teratógenos. Acá está. Es así que van a interpretar. Y miren que tenemos efectos que pueden ocurrir hasta el final del embarazo. ¿Y cómo vamos a decidir qué fármacos vamos a utilizar a una embarazada? Las farmacéuticas
en los prospectos de los medicamentos, las bulas, sí o sí ellas tienen que informar cuál es la categoría que pertenece el fármaco. Categoría A, B, C, D y X. Porque es la categoría de seguridad del fármaco durante el embarazo. ¿Por qué? La categoría A y B se utiliza. La C se evalúa el riesgo y beneficio. Y la D se evalúa, pero no se debe usar. Y la X es prohibido. Y ahí nosotros tenemos toda, en el libro no tiene esta tabla, pero está escrito en texto aquí es lo que corresponde a cada categoría A, B, C y D. A se usa sin problemas, B también. C se evalúa riesgo-beneficio. El D no se debe usar, pero evaluamos riesgo-beneficio y la X no se debe utilizar. Preguntas, chicos. En la próxima semana, creo que no tendrán clase conmigo. Y en la otra probablemente tenemos algún antibiótico. Voy a hacer la llamada. Não. Vou chamar por último vocês dois. Ah, 70 páginas no livro, porque você não leu quando deveria ter lido. Se tivesse lido, não tivesse deixado para depois. Quem falou? Eu não falei. Eu não falei. Você não ouviu da minha boca? Eu falei.